Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en el primer Congreso Nacional de Medicina Integradora. Quiero contarles que nos encontramos con una de las participantes y conferencistas de la segunda jornada de este congreso. Ella es Karen León, es homeópata, terapeuta de medicina tradicional china. Ya la tenemos acá. Nos va a platicar de qué se trata su conferencia y por qué está en el congreso y por qué es importante que profesionales conozcan más de la medicina integradora. Karen, ¿cómo está? Mucho gusto. Bienvenida a este espacio de entrevistas por parte de Universidad Galileo. Bien, en primer lugar agradezco por esta intervención que tienen conmigo. Esta jornada va a ser muy especial porque vamos a hablar sobre la medicina tradicional china. Pienso que es muy importante que aquí en Guatemala se empiece a retomar, ¿verdad?, este tipo de medicina ancestral que nos lleva a dar una medicina más integrativa. La medicina china es integrativa en sí misma. De eso se trata la conferencia que yo voy a dar el día de hoy, y es porque debemos de entender que para poder trabajar al ser humano debemos de entenderlo como un holos. Entonces debemos de atenderlo tanto en su cuerpo físico como en su cuerpo fisiológico, mental, emocional y espiritual. También vamos a descubrir un poquito en mi conferencia cómo la medicina tradicional china tiene muchísimo que ver también en un trasfondo bien sutil con la medicina tradicional maya, y cómo en mi experiencia acá en Guatemala he podido trabajar la medicina china teniendo, por supuesto, un conocimiento y un estudio también dentro de la medicina tradicional maya. Cuéntenos por qué es importante, por ejemplo, este tipo de especializaciones. Bueno, para poder atender a un paciente y poderle dar una terapia holística o una terapia integrativa, debemos de tener el conocimiento de diferentes técnicas que ayuden a poder abarcar los diferentes cuerpos y poder ahí sí que atender las diferentes necesidades del paciente, desde una terapia física hasta una terapia energética. ¿Cuáles son esos retos a enfrentar hoy por hoy, o a qué retos se ha enfrentado usted desde que inició a prepararse en este campo? Bueno, a manera coloquial, en algún momento mi hija más pequeña hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre la medicina china, que su enfoque primordial es la energía, de la misma manera que la medicina maya. Y entonces me decía mi hija, mami, la gente no cree en lo que no ve. No podemos ver la energía, pero podemos sentirla. Entonces la propuesta es que la prueben, que la sientan, que la experimenten, ¿verdad? Que se den cuenta que la energía no es algo que puede verse, que puede detenerse, que puede asirse, pero sí es algo que puede transformarse, sí es algo que puede sentirse, y sí es algo que ya en estudios muy profundos, ¿verdad?, se ha demostrado que tiene interacciones en el hipocampo del cerebro. Entonces, mi meta como terapeuta en medicina china es poderles hablar a los compañeros, sobre todo a la medicina en Guatemala, que integrando la medicina energética como lo es la acupuntura, nosotros podemos tener un campo más sutil en el cual trabajar en el paciente, que es un campo muy amplio como la energía. ¿Y ya cuántos años de experiencia lleva, y cómo, por ejemplo, si ha estado trabajando en China o solo aquí en Guatemala, o ha tenido esa preparación? Bueno, yo tuve la bendición, es verdaderamente una bendición, de haber nacido, ¿verdad?, en un hogar muy especial. Mi padre se llamaba Carlos León, ya no se encuentra con nosotros en este plano, pero él fue quien me introdujo en la medicina ancestral china desde los 9 años. Entonces yo tengo casi 40 años de estar en esta medicina. La he practicado y posteriormente yo saqué todos mis diplomas en el Instituto de Medicina Naturista Guatemalteco INTA, ¿verdad?, donde me terminé de formar. En mi casa recibí, como quien dice, la formación de un discipulado, como realmente se estudia la medicina china, y en el instituto terminé de integrarme ya como una profesional. Ok, muchísimas gracias. Y un mensaje para aquellas personas que van a ver este video y quisieran como conocer más acerca de este tipo de especialidad, digámoslo así. Bueno, pues en primer lugar, creo que este es un campo en el que nosotros como seres humanos
debiéramos de indagar. Nosotros no solo somos lo que podemos ver, nosotros somos algo más. Tenemos capacidades innatas y tenemos capacidades que podemos adquirir. Este campo de la medicina tradicional china es una oportunidad para nosotros para crecer, para poder ayudar a otras personas y también de alguna manera poder ayudar a las personas con muy pocos recursos a tener una medicina integral y una recuperación en sus enfermedades. Karen, muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente día y una buena exposición en esta jornada del primer Congreso Nacional de Medicina Integradora. Nos vemos a un corte comercial y regresamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en el Congreso Nacional de Medicina Integradora y nos encontramos con el economista Eduardo Montalvo, que nos va a hablar acerca de su conferencia que tendrá en el segundo día del Congreso. Es apitoterapia. Cuéntenos de qué se trata su charla, a quién va enfocado y cuántos años de experiencia tiene en este campo. Para mí es un gusto participar con ustedes. Muchas gracias por la entrevista. En las actividades de apicultura, pues yo tengo más de 20 años de estar participando. La apicultura es un tema muy importante para el país y para el mundo, porque digamos las abejas juegan un rol fundamental en todo lo que es el tema, digamos, de medio ambiente y conservación de la vida misma. Aportan muchos elementos para lo que es, digamos, nuestra alimentación y nuestra vida. Dentro de la apicultura, digamos, hay una forma como el hombre ha aprovechado los subproductos y subproductos que la apicultura, digamos, produce. Hay diferentes productos como la miel, el polen, el propóleo, la jalea real, y dentro de esos está la apitoxina. La charla del día de hoy se va a enfocar en un tema específico que va a ser la apitoxina. O sea, y dentro del tema de apiterapia, digamos, todos esos productos que la colmena produce, pues son fundamentales para mejorar las condiciones de salud y nutrición del ser humano. Okay. Y en cuanto a esto, por ejemplo, usted es economista. ¿Qué relación hay entre economía y apicultura? Lo que pasa es que yo soy de base perito agrónomo, ¿verdad? Entonces, dentro del tema de economía, yo tengo una maestría en formulación y evaluación de proyectos, y dentro de eso, digamos, me he enfocado en diferentes proyectos de apoyo social. Y la apicultura, digamos, es un tema importante en la economía del país, pero fundamentalmente es producida por pequeños y medianos apicultores en todo el país. Entonces, eso me llevó, digamos, a introducirme en una serie de temáticas y participar en diferentes aspectos relacionados con la apicultura, tanto en el ámbito productivo, social, económico, empresarial, con todos esos sectores, ¿verdad? Desde la producción nacional hasta lo que es la comercialización, el procesamiento y la exportación, digamos. Eduardo, ¿usted cómo ve la medicina integradora? ¿Qué diferencia hay entre la medicina tradicional y por qué es importante tener esa combinación? Bueno, yo lo que veo importante acá es que nosotros, todos los productos, ya sea, digamos, de medicina ya formal, llamémosle así, están basados también en principios de la medicina natural, pues, o sea, ya son productos que han sido estudiados y validados científicamente. Pero en este caso, digamos, la naturaleza nos proporciona, digamos, una serie de productos que son importantes para la salud y para la mejora, digamos, de la condición humana. Entonces, en este caso, la apicultura juega un rol muy importante en eso. Y la medicina, digamos, primariamente, digamos, llamémosle así, digamos, nos ofrece oportunidades de aprovecharlas sin dañar la salud, sin químicos,
sin otras, digamos, ingredientes que puedan perjudicar al ser humano. Es importante, digamos, que el país haga esfuerzos por mejorar, digamos, el desarrollo de todo lo que es la apicultura a nivel nacional, además de invertir, digamos, y estudiar, digamos, mejor todos los productos que la apicultura ofrece, porque son de gran beneficio para la humanidad. No hablemos de una persona en especial, para la humanidad. Entonces, considero importante, digamos, en este caso, la contribución que la apicultura hace y cómo el hombre ha aprovechado esos productos y subproductos en beneficio de la salud y la nutrición del ser humano, ¿verdad? Entonces, no son procesos que son tan de corto plazo, no, que son procesos que si uno aprovecha adecuadamente, pues van a beneficiar, digamos, poco a poco. Ok, muchísimas gracias, Eduardo, gracias por estar en el Congreso y muchas gracias a ustedes por estar en sintonía de este programa especial de Universidad Galileo. Gracias por acompañarnos nuevamente en el segundo día del primer Congreso Nacional de Medicina Integradora. Nos encontramos con el doctor Ronald Castellanos, con más de 21 años de experiencia, tanto en medicina integradora, terapia neural y medicina estética. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos en el primer Congreso Nacional de Medicina Integradora. Cuéntenos acerca de su exponencia. Claro, vamos a exponer sobre radiculopatía lumbosacra y el manejo de esta enfermedad con terapia neural. Ok, cuéntenos más acerca de este tema. Básicamente es un tema interesante porque aqueja mucho a los pacientes que sufren de dolores que irradian hacia las piernas causados por lesiones en la columna, ya sea por hernias lumbares o por lesiones de espondilosis en la columna. Es una entidad patológica que puede llegar a aquejar mucho porque requiere de mucho alivio. Entonces muchos pacientes tienden a usar muchos analgésicos. Entonces, en terapia neural es una opción bastante importante porque reduce el consumo de analgésicos químicos y es efectiva. Entonces, venimos a presentar experiencia de los últimos 6 años. Tenemos estadística de este tiempo y queremos presentar nuestros resultados. ¿Quiénes son los países que ya utilizan o tienen una combinación entre la medicina integradora y la medicina tradicional que hayan tenido éxito a nivel latinoamericano o a nivel occidental? No sé. Bueno, los países que más creo yo que están en este rubro, diría yo que están integrando, ¿verdad? Serían los países europeos, Alemania, España, y tienen mucho más avance a nivel académico. Yo tuve la oportunidad de estar en Austria hace un par de años y vi yo cómo hay médicos terminando su doctorado presentando casos de terapia neural. Por supuesto que se necesita pues un proceso para que esto se llegue a dar. En Latinoamérica definitivamente Colombia sería uno de los pioneros, ¿verdad? Aunque ya en Ecuador, en Perú también ya tienen este tipo de terapias que ya están integradas. En Guatemala creería yo que estamos iniciando, ¿verdad? Pero vemos varios médicos y terapeutas que estamos ya en esto. Lo que nos hace falta, pues creo yo que es políticas, ¿verdad?, de salud que ayuden a que esto se dé, la integración de los medicamentos y de las terapias mal llamadas alternativas. Para usted, desde su punto de vista, con estos 20 años de experiencia ya en la medicina, ¿cuáles son esos grandes retos para los profesionales que se dedican a la medicina integradora y tener esa combinación entre la medicina tradicional acá en Guatemala? Bueno, el primer reto es que no tenemos que olvidar que somos médicos y el arte médico no se puede violentar, no se puede cambiar. Lo que tenemos que hacer es que con todas las reglamentaciones y con todo el quehacer médico,
integrar estas terapéuticas que sean de una forma o que estén validadas a nivel científico. Eso es importante, porque no podemos hacer solo porque esto es bueno y a ver lo hago yo y a ver qué tal. No, tenemos que tener un sustento científico para poder utilizar una terapéutica para darle seguridad a nuestro paciente y más allá de tratar de aliviarlo, no hacerle daño. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar en sintonía de este programa especial de Universidad Galileo. Gracias por continuar en el primer Congreso Nacional de Medicina Integradora. En este momento nos encontramos con el doctor Rafael Díaz, que nos visita de Colombia. El tema que va a estar tratando es tratamiento de la difusión de la articulación sacroiliaca, pero otros temas también. Acá lo tenemos para que nos cuente acerca del Congreso y cómo ve que se esté llevando a cabo este primer Congreso en Guatemala, tratando que los profesionales conozcan más de la medicina integradora. Muchas gracias por la invitación a participar en su programa y muy complacido de estar aquí en Guatemala. Y he conocido algo muy importante y es el interés de ciertos médicos, una doctora peruana, una doctora de Nicaragua y el licenciado Armando Cáceres, los cuales tienen un gran conocimiento, a lo cual tienen mi admiración y mi respeto, pero tienen algo muy importante más que no solo el conocimiento, que es el interés porque la población menos protegida reciba las ayudas de este tipo de medicina. Entonces, yo creo que eso es muy plausible desde todo punto de vista, querer la mejoría de los demás sin tener ningún interés económico ni de ningún otro tipo, sino que la gente suya esté mucho mejor. Desde el punto de vista de lo que yo voy a tratar, vamos a tratar algo muy somero rápidamente de qué es la osteopatía, para qué sirve, cuáles son sus indicaciones y sus contraindicaciones. Y posteriormente vamos a entrar a explicarles por qué la importancia de esa unión sacroiliaca, que es donde está la pelvis, donde termina la columna, está el sacro y su unión con los ilíacos. ¿Por qué es importante desde el punto de vista de la osteopatía el diagnóstico de la lesión del osteópata, de osteopática de ese tipo de lesiones, que son diversas y es muy importante porque es el sitio donde hay un movimiento y una torsión? Y ese tipo de articulación soporta la torsión de la pelvis y cuando tienen limitaciones van a generar no solamente dolores ahí, sino también puede generar dolores de espalda y dolores irradiados hacia la parte anterior de la pelvis o hacia los miembros inferiores. Todo depende de cómo es la sintomatología del paciente y el osteópata tiene el interés de diagnosticarlo y llegar no solo al diagnóstico, sino a darle un tratamiento adecuado para que él recupere la funcionalidad, que es el objetivo. Nosotros manejamos alteraciones funcionales, no vamos a manejar fracturas, para eso está el especialista de ortopedia y traumatología. Ok, eso es como una combinación. Por ejemplo, en su país, Colombia, ¿cómo han tomado la ciudadanía o la sociedad en cuanto a la combinación entre la medicina integradora y la medicina tradicional? En todos los países hay problemas y hay dificultades, como lo han dicho los colegas que me han antecedido, en el sentido de que dentro de lo que es la parte de la medicina alopática hay grupos que consideran que esta medicina no tiene cabida o que son un grupo de charlatanes. El objetivo de la maestría en la Universidad Nacional de Colombia es demostrar y darle bases científicas, académicas de este tipo de medicinas. Ahí se enseña la acupuntura, la medicina china, se enseña la terapia neural, como se conoce acá, se enseña la homeopatía y el otro énfasis es donde yo estoy, que es la osteopatía. Hemos ido derribando paredes dentro de estos grupos de médicos y ya hemos ido siendo más aceptados. Ya hay muchos colegas que están en lo que allá se conoce como la medicina prepagada. Y también, pero todavía ha habido mucha dificultad para entrar a lo que es el grueso de la medicina que atiende a todos los pacientes. No solo por los costos, sino porque son un tipo de medicina que requiere de más tiempo. La osteopatía requiere de más tiempo para una consulta, la homeopatía requiere de más tiempo y los demás lo mismo. Entonces hay un juego ahí en los cuales esperemos que muy pronto se le pueda dar una solución.
y toda la población tenga derecho a este tipo de medicina, no solamente las personas pues, que tienen una capacidad económica para lograr mantenerla, ¿no? Okay. ¿Y cuáles son esos grandes retos que se enfrentan ustedes como medicina integradora, digamos? Uno de los retos es lo que acabamos de hablar, ¿no? Afortunadamente, dentro del grupo de directivas de la universidad, y no solo en la nacional, sino hay otras universidades en Colombia que ya están empezando a abrir el compás y llegar a producir maestrías, y el futuro parece que va a ser generar una especialización tipo médico-quirúrgica, o sea, con tiempo de dedicación exclusiva para darle una mayor práctica al médico interesado en esto. En este momento solo la trabajamos médicos en este momento en Colombia. Okay. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos. Mil gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en Guatemala con un congreso que esperemos que en las futuras versiones tenga más asistencia de médicos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el primer Congreso de Medicina Integradora. Nos encontramos con María Medina, que nos acompaña desde Nicaragua. Nos va a contar acerca de su taller. ¿Cuál fue el taller que nos platicó el día de ayer? ¿De qué trata? ¿Qué expectativas tenía el Congreso también? Ayer me correspondió hablar sobre la situación de la medicina integrativa en América Latina. Entonces, lo que hice fue dar un antecedente histórico de la medicina en general en América Latina, enfocándome en nuestras raíces indígenas y cómo a través de cronistas de Indias nosotros tenemos evidencia de uso de plantas medicinales y toda la riqueza y la herencia ancestral que tenemos. Luego hice un esbozo de la situación y los avances que refleja la Organización Mundial de la Salud en su estrategia de medicina natural complementaria. Y luego aterricé en la situación de América Latina, donde nos encontramos que alrededor de unos 8 países se encuentran con políticas y regulaciones, marcos jurídicos que están encaminados a organizar, ordenar y regular productos naturales o fitofármacos. Otro grupo de países que están enfocados en aportar a leyes en medicina tradicional indígena, y otros países que tienen pueblos originarios o indígenas que están acoplando tanto leyes y regulaciones para medicina tradicional, tanto como para medicina integrativa y productos naturales también. María, cuéntenos por qué es importante en este siglo XXI, desde su punto de vista y con experiencia en la medicina integradora, debe haber una combinación desde ya y que la gente pueda sentirse segura de que está recibiendo un buen servicio. Estamos en un mundo globalizado y el mundo globalizado nos ha hecho modificar nuestros estilos de vida para mal. Y entonces tenemos que, dentro de ese mundo globalizado, tenemos que romper paradigmas en cuanto a cómo vamos a abordar nuestros problemas de salud. Entonces la medicina integrativa viene a ser un elemento importantísimo para que no veamos al ser humano partido en cabeza, en hombros, en piernas, pies. No, el ser humano es un todo. Y la medicina integrativa eso es lo que pretende, ver al ser humano en un todo, acoplando los conocimientos de la medicina convencional con los conocimientos de nuestras creencias y tradiciones, más todo lo que corresponde a la medicina integrativa. El punto de convergencia entre estos 3 grandes aspectos es lo que nos va a permitir manejar al individuo de una manera integrada. Pero eso no es fácil, es un proceso que lleva muchos tropiezos, muchas desavenencias, pero en América Latina podemos. Existe una red de medicina tradicional y en esta red están integrados 15 países con diferentes organizaciones e instituciones que pretenden armonizar a través de los esfuerzos regionales una orientación, una guía en cuanto a medicina integrativa.
Hay una red virtual, un portal virtual organizado por la Organización Mundial de la Salud, una red temática en medicina tradicional complementaria e integrativa, en la cual se pretende brindar a la población información científica seria, responsable, que permita fortalecer el uso seguro y eficaz de la medicina integrativa. María, ya que no estamos muy lejos, estamos en Centroamérica con experiencia en medicina integradora, como habíamos hablado. ¿Cuáles son esos grandes retos desde su punto de vista y su experiencia a nivel Centroamérica para poder dar a conocer que es necesario una combinación entre la medicina integradora y la medicina tradicional? En Centroamérica, casualmente en mi ponencia de ayer, tenemos avances significativos en cuanto a homologar todos los aspectos de comercialización de los productos naturales. Pero todavía un reto importante es unificar los esfuerzos regionales en cuanto a la inclusión de la medicina integrativa en los sistemas de salud de la región centroamericana. Y por otro lado, la academia. La academia en Centroamérica tiene que acelerar el paso en la integración de contenidos de medicina integrativa en los pensum académicos de todas las carreras ligadas a la salud. Entonces, esos dos grandes aspectos en la región tienen que ser más ingentes, tienen que ser los gobiernos de nuestros países y la sociedad civil. Tenemos que acelerar nuestras acciones en esos dos grandes campos. O sea, tiene que haber voluntad política por parte de los gobiernos. Definitivamente. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con más.